vamos a ir entonces definiendo, de verdad, cada uno de esos conceptos que ustedes tienen aquí. El primero que se les presenta es la cacofonía. ¿Sí? ¿Qué es una cacofonía? Se le llama a la disonancia, ¿verdad? Viene de sonido, que produce la combinación inarmónica, que rompe toda aquella belleza, esa armonía, de un sonido en una frase o una palabra. La palabra como tal, el origen de ella, ¿verdad? Proviene del griego, ahí está la escritura y se pronuncia cacofonía, que se compone de las raíces cacos, que significa malo o desagradable, y fon, que significa sonido, es una palabra compuesta. La cacofonía puede producirse como consecuencia de la repetición innecesaria. Escúchese bien, una repetición que no es necesaria en ese momento, exagerada o cercana de un sonido en una misma frase. Decimos, ¿verdad? Repetimos una palabra que de momento no tiene por qué repetirse y eso le quita elegancia a lo que se está hablando. Ejemplos de cacofonías podrían ser, ¿cuáles serían? El director técnico anuncia su renuncia, vean esa redundancia, anuncia su renuncia. Cuando usted puede decir, por ejemplo, el director técnico anuncia su despedida del cargo o que ya no se va a hacer el cargo del puesto que ocupaba. O sea, buscar una palabra que reemplace y que no cause tanto desagrado al que le escucha. El comentarista comentó, hay una redundancia, ¿verdad? Que los hinchas estaban de pies. El periodista comentó que los hinchas estaban de pies, se escucharía mejor, ¿verdad? Están filmando un filme en mi ciudad. Están filmando en mi ciudad. Con eso se comprende claramente. Su obsesión es una fijación de la condición que detenga esta situación en la región. Imagínense esa palabras tan allí, tan horribles. Entonces, las cacofonías son consideradas un vicio del lenguaje que afecta al discurso. Por lo tanto, lo aconsejable es evitarlas a la hora de redactar un texto. Un vicio, ¿verdad? Los vicios son aquellas cosas que nosotros vamos adquiriendo y que dañan, que son malas. Entonces, dentro de ese grupo se ubica la cacofonía, un vicio que afecta el lenguaje. Una forma de identificarlas, ¿verdad? Es leyendo el texto en voz alta. Si usted lee en voz alta, puede darse cuenta de cómo se escucha. Para corregirlas, por su parte, podemos apelar a algunas simples técnicas como pasar alguna de las palabras al plural. Se escucha cuando se está leyendo o también se puede pasar al plural. O sustituirlos por un buen sinónimo, como hacíamos al principio que le leía, ¿verdad? Buscar otra palabra similar o una que se escuche mejor. O alterar su orden para distanciar los sonidos que se están produciendo. Allí vemos algunas recomendaciones que le acabo de leer de cómo usted puede evitar esas palabras que dañan lo que usted está tratando de decir a través de un mensaje, con un discurso, con una charla o en una conversación. La cacofonía también es considerada como un criterio gramatical para ciertos casos. Por ejemplo, el sustantivo agua. Agua es un sustantivo femenino que se escribe con un artículo masculino en singular. ¿Para qué se hace eso? Para evitar la cacofonía. Entonces yo pongo el agua y no la agua, porque el sonido resulta desagradable, ¿verdad? Lo mismo ocurre con otros sustantivos que empiezan por una A tónica, o sea, una A acentuada, como arte, la sílaba tónica es ar, o el águila. El arte y el águila. Yo no digo la arte, pero no dicen la arte ni la águila. Por otro lado, las cacofonías también son empleadas en ejercicios de lenguaje para practicar la correcta pronunciación de determinados fonemas. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal en 3 tristes trastos. Pero esto es a que los niños cuando se están en la escuela, ¿verdad? Aquí se emplea de una manera positiva, como los trabalenguas y eso. Cuando los niños están en la escuela,
o cuando los niños tienen un problema en la boca, ¿verdad? En la lengua, en el órgano de la lengua, que no pueden pronunciar bien las palabras, entonces se practica. Pero eso tiene un fin, ¿verdad? Académico o un beneficio para esa persona en ese aspecto. También aparece en frases humorísticas o juegos de palabras, como por ejemplo, yo lo coloco y ella lo quita, yo lo coloco y ella lo quita. Asimismo, la cacofonía también puede emplearse como recurso literario o de estilo para transmitir determinados énfasis o efecto de una idea. Por ejemplo, ¿cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quieran? Ya eso es verdad, autores que como una figura literaria dentro de ese poema, de este escrito que se está haciendo, se emplea. Ya estamos viendo que en la pronunciación, para evitar un problema, cuando la persona no habla correctamente o como un escrito, no quiere decir que en los casos anteriores en que se produce ese sonido desagradable también se vaya a aceptar. Estas son excepciones, ¿verdad? Que son considerados y tienen una elegancia. Usted ven ese, ¿cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Aquí tiene una elegancia estética. Entonces, aquí es aceptada. Sinónimo de cacofonía, por otro lado, sería disonante, o sea, que se escucha mal, que se escucha feo. Que su antónimo sería eufonía. También, ¿verdad? Que resultan desagradables. Ahora vamos con lo que es el barbarismo. Cacofonía es aquel sonido desagradable. Y también leímos, ¿verdad? Aquellos recursos que se pueden utilizar para evitarlo. Ahora vamos a ver a otro vicio del lenguaje que también existen comúnmente en un medio, que es el barbarismo. Dice, según el punto de vista normativo reflejado en el diccionario de la lengua española, DLE, ¿verdad? La sigla, de la Real Academia RAE, que es la sigla de Real Academia, es una incorrección que consiste en pronunciar, también aquí verán pronunciar, o escribir mal las palabras. Pero aquel era el sonido desagradable. Aquí entonces es pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Este concepto de barbarismo incluye extranjerismo, no incorporados totalmente al idioma. Para aquellas palabras que vienen de otras culturas, otros idiomas, como por ejemplo espagueti, para decir macarrones, short, para decir pantalón corto, closet, para decir armario. Esas palabras deben ser evitadas porque ellos tienen su sustituto acá en el español. No el sustituto, sino el equivalente. Y no debemos entonces sustituirla por aquellas palabras que no necesitan estar en nuestro idioma. Algunos pueden decir que se escucha más bonito. No. Entonces, le estamos restando mérito e importancia al idioma de nosotros. La palabra barbarismo también puede ser sinónimo de la falta de cultura en el coloquio. Ahí hay una referencia, ¿verdad? Donde usted puede ampliar español coloquial. Como por ejemplo pronunciar la letra G como la letra la Y, que ya nos diría la Y, a imitación de su pronunciación en el idioma inglés. Donde termina el barbarismo y donde comienza el extranjerismo es una línea muy delgada y depende mucho de la influencia de los medios de comunicación de cada país. Si lo divulgamos, se puede arraigar, ¿verdad? Pero a veces las personas lo usan mucho y las otras que la escuchan piensan que el término es bueno, porque está más bonito decir picnic que acampar. Y entonces vamos quitando la importancia a lo nuestro. Los barbarismos pueden ser prosódicos, morfológicos y sintácticos. O sea, allí, ¿verdad? Uno de pronunciación, otro de forma y el orden en que deben llevar en la oración o dentro de las palabras. Quiere decir cada uno de esos conceptos. Según afecten a la prosodia, la morfología o la sintaxis, los barbarismos acaban a veces siendo aceptados por los órganos reguladores normativos, ya que su uso se generaliza a todos los registros e incluso de la literatura. Por ejemplo, control del francés, hoy aceptado, antiguamente considerado un barbarismo. A veces eso porque la ley, el uso hace las reglas.
Pero eso, ¿verdad? Tiene que pasar mucho. Antes había una, como te decía, en antes, que no era como aceptado, pero ya el concepto se acepta. Era hace un rato, pero ya se acepta más. Pero esos términos que vienen del inglés, del italiano, del francés, por la influencia de otras culturas, porque somos un país de paso. Entonces esas palabritas van quedando allí. Y algunas veces, entonces los medios también van utilizando el concepto y nosotros los vamos adoptando al nuestro. Eso hay que evitarlo. Ejemplos de expresiones que pasan por barbarismo, dice, a grosso modo, por grosso modo. La A está de más, ¿verdad? Que significa aproximadamente o a grandes rasgos. El costo de la vida aquí corresponde, grosso modo, al de México. ¿Sí? No es normativo anteponer la preposición a grosso modo. Esa A está de más allí. Accesar por acceder. La palabra, ¿verdad? Acceder es la correcta. Aeropuerto o aeropuerto por aeropuerto. Allí se comen le ponemos una letra de más y se le le están comiendo la vocal E. Dice aeropuerto por aeropuerto, que sería, ¿verdad? La forma correcta. La A con la E pegadita allí. Otros barbarismos serían los casos de palabras que deben escribirse separadas. También, ¿verdad? Decíamos que al pronunciar y al escribir. Aquí hay otro caso de cuando se escribe, por ejemplo, o sea no se escribe pegado, es o sea separado, la o separado de la a. También cuando decimos a través, a separado de través y con tilde en la S, en la última sílaba. Son palabras que siempre existe pues el error al escribirse. También se consideran barbarismo decir más mejor. O escucha feo, ¿verdad? Más mejor o más peor. ¿Por qué? ¿Verdad? Uno dice mejor, ya ese más está de más, esa preposición está de más. Y peor, más, ese más se debe quitar en ambos casos. Son comparativos de buenos y de malos respectivamente. Para enfatizar dichos comparativos debe emplearse los auxiliares mucho o todavía. ¿Sí? Aplica igualmente a los comparativos mayor y menor. De grande y pequeño. Aquí está explicando por qué se debe evitar, ¿verdad? Y por qué solamente se debe utilizar la palabra que ella por sí sola da un sentido. Nada ponerle el más o el más mejor o más peor, ¿no? Allí ya se entiende que es mejor o, ¿verdad? O no es tan bueno. Superior o inferior, de alto y de bajo. Aquí en estos últimos el auxiliar mucho se sustituye por muy superior o muy inferior para el caso, ¿verdad?, que se quiera emplear. Ahora vamos con el otro caso, que es el solecismo. Solecismo es un error sintáctico que evidencia la estructura de la oración, ¿verdad? Que la oración debe tener un orden para escribirse. Debe tener, ¿verdad?, una concordancia, composición y régimen de que se debe respetar según las normas asignadas por la gramática de la lengua. Ella lleva un orden. Si yo quiero decir, jóvenes estudiantes, vamos a iniciar la clase. Yo no digo, iniciamos clase, jóvenes, y le voy haciendo una combinación allí que cuando vemos no tiene sentido lo que yo quiero decirle. Cuando se ve, ¿verdad? Escucha, y tiene un orden. Jóvenes estudiantes, ya vamos a iniciar la clase. Ya, jóvenes, iniciamos, vamos. Entonces ahí no hay un sentido. Esa oración está ordenada sintácticamente. ¿Me explico? Por tanto, el solecismo es la construcción incorrecta de una oración. O sea, ese está en negrito. Es la construcción incorrecta de una oración. Al cometer un error sintáctico
como el uso incorrecto de una preposición o un pronombre. Ya te saben cuáles son las preposiciones, ¿verdad? Ante, con, cabe y demás, o los pronombres yo, tú, él, nosotros, y la conjugación errónea de un verbo, entre otros. O sea, que el verbo debe estar conjugado bien. Entonces, entre cada una de estas partes también, ¿verdad? Debe haber concordancia. Si están en singular, de todo debe estar en singular. Yo digo, el niño juega en el parque, tiene que estar, el niño juega, el niño en singular, el verbo en singular. Pero si yo digo, los niños juegan, tiene que estar el sustantivo en plural y el verbo también en plural, porque yo no puedo decir los niños juegan. Entonces, allí no hay una concordancia. Entonces, yo estoy cometiendo un error al hablar o al escribir esa oración. Y debe llevar un orden. Asimismo, el solecismo es considerado como un vicio del lenguaje porque expone los errores gramaticales más extendidos entre las personas. Por ello, incluso se relaciona en el uso vulgar del lenguaje. ¿Sí? O sea, si yo escribo mal, si no lo conjugo como es, o si no le doy un orden, también estoy cayendo en un error que es un vicio del lenguaje y que afecta también a nuestro idioma. Ejemplos de solecismo. Aquí tenemos, muchachos, algunos ejemplos. Dice, uso incorrecto de las preposiciones, aludiendo a lo que ya se leyó hace un ratito, ¿verdad? Es incorrecto decir a buen fin. ¿Cómo debo decir? Con buen fin. Esa a debe ser reemplazada por la preposición con, que sería la correcta. Es incorrecto decir en base a. Esa en no es la adecuada. Yo debo decir a base de. ¿Sí? De acuerdo a, de acuerdo con. Esas preposiciones que le vamos quitando, le quitan elegancia y son una forma incorrecta de escribir o de hablar. Con pronombres, incorrecciones con pronombres. Incorrecto, no se debe decir yo volví en sí, porque yo no puedo volver en la otra persona. Estamos ahí en la transculturación. Lo correcto es decir es yo volví en mí. Cuando la persona se desmaya, dice, ay, ya volvió en sí, o cuando le pasó algo, ya volvió en sí. No. Lo correcto es decir, yo volví en mí. También es incorrecto decir, dijo para él. Entonces, estamos como refiriéndonos a la otra persona. Lo correcto es decir, dijo para sí, porque yo me estoy hablando a mí misma, no estoy hablando para, no puedo hablar por el otro, nadie puede hablar por el otro a menos que le mande un mensaje. Pero en este caso no es, en este caso que estamos leyendo, no es lo que se está refiriendo, ¿verdad? Dijo para sí, yo me estoy diciendo a mí mismo. Otra incorrección es, les llevaré a caminar. Lo correcto es decir, los llevaré a caminar. Ese les está mal empleado. Ese pronombre, ese les, está reemplazando a un nombre. ¿Sí? Yo, él y les son pronombres que de momento están reemplazando a un nombre. Pero también hay que saber utilizar esos pronombres correctamente. ¿Sí? O sea, ese solecismo es ese uso adecuado de esa preposición, de ese pronombre, de ese orden dentro de la oración con una concordancia y con una estructura correcta, para que deje de ser un vicio del lenguaje y romper con ese círculo que afecta a nuestro idioma. Tenemos también la falta de concordancia gramatical. Ejemplos jóvenes para que ustedes se vayan ilustrando, ¿verdad? Me dice, incorrecto. Esta es la área de comer, imagínense. Este es el área de comer. Esa la está de más. Es el área. Ese la de la primera debe ser reemplazada por el él. Espero que me estén siguiendo, muchachos, ¿sí? Es incorrecto decir, hubo unos días
bastante calientes. Lo correcto es decir, hubo unos días bastante calientes. Hubo días, ahí está, lo tengo errado. Hubo días bastante calientes. Se la redacté mal, muchachos. Disculpen, ese unos. Hubo días bastante calientes. Ese unos no se debe poner allí. Ella estaba media triste. ¿Correcto? Ella estaba triste. ¿Sí? Del verbo haber, hubieron personas bailando. No se dice hubieron, se dice hubo personas bailando. El hubieron está mal dicho. El correcto es hubo. Han habido sorpresas. Hay sorpresa. ¿Estamos? Bien, jóvenes estudiantes, espero que les hayan gustado mis diapositivas. Siento que están bastante claras. Espero que hayan captado, que se les haya ampliado ese margen de conocimiento del que ustedes tenían, ¿verdad? Hasta el momento. Abro un paréntesis para que me digan si tienen alguna duda, si tienen algo que aclarar dentro de estos conceptos de barbarismo, solecismo y cacofonía, que en sí son una parte de ese inmenso caudal de vicios del lenguaje en el que nosotros no es verdad, porque hay más clasificaciones dentro de ellos. Dentro de eso, de verdad, tiene una denominación de cada uno de los extranjerismos, que nos hemos limitado básicamente a lo que el módulo, ampliando un poquito más, pero a lo que el módulo pues contempla. Los invito a que ustedes puedan leer y buscar en el internet. A ver, sí, la que se me olvidó el nombre, que fue que me dijo en el momento. ¿Qué me puede usted decir si recuerda o utiliza el módulo de lo que es una cacofonía? Y me da un ejemplo. Por favor, rapidito para ver si vamos concluyendo y a ver si captaron, ¿verdad? A través de la lectura primero que ustedes hicieron del módulo, más lo que se les ha explicado. Y así yo dejarle con tranquilidad la actividad que vamos a evaluar. Dígame, la Guerra. Profe, es que yo todavía no puedo conseguir el módulo. ¿Quién puede ayudar, Derry? ¿Quién puede ayudarme? Bueno, tiene que conseguir el módulo porque en realidad ya vamos con el tercer tema y el módulo se utiliza. Si usted ha visto, todo es en base al módulo. Nos guiamos y nos manejamos con el módulo. Ampliamos con las diapositivas, pero la base y el recurso es el módulo que el instituto nos proporciona. Derry, ¿qué me puede decir al respecto? Pero me puedes repetir la pregunta, es que se me lagueó la Una llamada. cacofonía, ¿qué es eso? ¿Qué es la cacofonía? ¿En qué consiste ese fenómeno? ¿Tienen el módulo? Sí. Ahí lo leí, fui bastante amplia. Es un vicio de lenguaje. ¿Qué hace ese vicio de lenguaje? Empequeñece. Es ese sonido desagradable. Allí en la diapositiva se le explicaba el origen, ¿verdad? De esa palabra compuesta, de esa pronunciación, de ese sonido desagradable que me lleva una palabra o una repetición de una palabra que con esa redundancia le quita estética a ese discurso que yo voy dando. Ahí mencionábamos, entre los ejemplos, el comentarista comentó. Sí, de verdad. Entonces, ese fenómeno es ese vicio del lenguaje, porque es un vicio. Y el vicio hace daño. Ustedes saben, ¿verdad? Ese concepto hace daño. Entonces, ese vicio del lenguaje tiene algunas formas con las que yo puedo evitarlas. Uno pronuncia en voz alta, uno revisa lo que se va a escribir, puedo sustituirla por otra. ¿Sí? Porque todos nos manejamos en un ambiente. Queremos ser profesionales y cuando lleguemos a ese ámbito del profesional, un docente, un doctor, un enfermero, una enfermera, un especialista en las computadoras, entonces tenemos que saber expresarnos correctamente. Maribel,
Maribel Montero, ¿me podrías decir qué es un barbarismo? Maribel, ¿me escuchas? ¿Qué es un barbarismo? Sí, profesora. Ajá. Como usted lo dijo, el barbarismo consiste en pronunciar o escribir malas palabras o emplear vocablos impropios. Dame un ejemplo, hija. Un ejemplo. Apóyate en el módulo. Voy. Laptop. Oiga, ¿Cómo digo? Por ejemplo, decimos que a ver. Es el tema número 3. Yo pienso que a todos les dije que tengan su módulo a mano. Porque Es el que módulo por es ahí dice anglicismo, galicismo. Ajá, lo que pasa es que son clasificaciones. Pero usted lo ve, Ajá. son las clasificaciones como le leía hace un rato. Ujú. Pero están los vulgarismos, ¿verdad? Bien. Dentro Ah, de ok. ese campo, tenían que leerlo bien, porque dentro de los barbarismos, le dije, hay una clasificación, los galicismos, todo eso forman parte de ese campo. Ujú. Es Y como yo digo, cuando pronunciamos la palabra pa'lante y es para adelante. La forma correcta es para hay varias adelante. clases, exactamente, de barbarismo, de pronunciación y de escritura, ¿verdad? Ajá, exacto, profesora. ¿Sí? O sea, que empleamos las dos maneras, la empleamos incorrecta, porque la estamos escribiendo mal, igual la vamos a pronunciar esto mal también. Ajá. Y entonces Y eso también no en hace- otros... ¿Qué? Disculpa, escuche. Ajá, eso también se emplea más también cuando, por ejemplo, escribimos así un mensaje. Por ejemplo, en WhatsApp siempre tenemos esas faltas ortográficas, como para escribir rápido. Que la cortamos las palabras y con eso estamos hace ya buen rato distorsionando todo Sí, el profesor. idioma, ¿verdad? Ajá. Y también que vamos adquiriendo otros conceptos que no pertenecen a nuestra lengua, porque se escuchó más bonito. Dios, chuleta, hoy me voy en short. En short. Y ya se va escuchando, nuestros hijos van creciendo y van escuchando esa palabra y creen que esa es la palabra correcta. Pero Sí. no, la correcta es pantalón corto, porque yo tengo que usar ese término extranjero para referirme a pantalón corto. Le decías también espagueti, para decir los macarrones, espagueti, a veces hasta lo pronunciamos mal, ¿verdad? Y así hay una infinidad de palabras. La otra que me queda es el solecismo. ¿Qué es el solecismo, Murillo? Tienen que tener su módulo a mano. Siempre les comunico y les escribo el módulo, porque el módulo es para que lo usen, no para que lo tengan ahí bonito. Ustedes lo pueden rayar, lean, subrayen las cosas importantes. Dime, Joeli, ¿qué es un solecismo? Consiste en cometer errores o alteraciones a las reglas dadas acerca de oficio y uso de las distintas partes de la oración. Muy bien. Entonces allí se les mencionaba a ustedes que a veces las palabras hay que escribirlas siguiendo su orden, ¿verdad? Un orden que le dé sentido, ¿sí? También que deben concordar del sujeto con el predicado. Dentro de ese predicado debe concordar el sujeto con el verbo. Si está en singular es en singular, si está en plural es en plural, si está en femenino todo debe estar en femenino, ¿verdad? Y darle un sentido. Que también hay una estructura allí en que dentro de los solecismos le damos errores de lo que es los pronombres, de lo que es las preposiciones. Anteponemos una preposición por otra. Allí tienen ustedes, por ejemplo, en la primera, se colocó en el centro. Ese es correcto, pero nosotros decimos se colocó al centro. Lo correcto es decir, se colocó en el centro. También dice allí, quedamos de encontrarnos. Lo correcto es
Quedamos en encontrarnos. ¿Sí? Ahí hay otra, el último que le voy a leer para dar otras recomendaciones. Casas a la venta. Lo correcto es decir, casas en venta. Bien, muchachos, algunos me han entregado ya las notas, ¿verdad? Dentro de lo que es la plataforma les subí la información. Al CIRAL ya les corrí al CIRAL, estoy por subirle la nota a los que me han entregado. Algunos me envían el documento, pero tienen que enviarlos en PDF. Yo les voy a mandar las diapositivas que les hice. Todas esas las subo a la plataforma. Ustedes pueden revisarlas y con el módulo, ¿verdad? Crear el conocimiento, ampliar ese conocimiento. Igualmente les voy a subir la actividad. No dejen acumular, muchachos, las actividades, porque al final entonces se les forma un mundo. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta con respecto a lo que se ha dado, un tema muy lindo, muy hermoso. Nuestro idioma es un idioma hermoso, ¿verdad? Siempre debemos procurar oír de manera positiva al buen uso de y enseñarles o decirles a los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, familiares, o quizás un compañero, porque a veces tampoco nos gusta que nos corrijan. Bueno, yo lo digo, pero lo digo pues, incluyéndome para hacerlo pues como un equipo, pero uno siempre tiene que ir en beneficio de lo que es bueno para todos, y el idioma hay que cuidarlo. Como decía Maribel, escribir bien los mensajes, escribir bien los chats. Rapidito le cuento una anécdota. Cuando empezábamos ya hace años, yo vi que me escribió un estudiante, la T, la Q y la M, y yo le pregunté, hasta me asusté, y me puso HBD, y yo decía, ¿qué me está escribiendo? Yo pensé que me estaba insultando, y era que me estaba diciendo feliz cumpleaños, y me quería mucho, imagínense. Entonces, yo de una manera muy sutil le dije, hija, te agradezco, fue pelea de mi cumpleaños, les agradezco a los que me felicitaron, pero siempre debemos utilizar la forma correcta de hablar el idioma español. Y no estaría haciendo lo correcto si yo no les digo que así no se hace. Ha sido un placer, jóvenes, cuídense, estudien, háganme las actividades, estamos, ¿verdad?, abiertos a aclararles cualquier duda que tengan. Y nos vemos por este medio el sábado, primero Dios.